Mi nombre es Brigitte García y les voy a hablar sobre el primer capítulo de la demografía histórica. La historia económica estudia la evolución de las sociedades humanas en el tiempo, pero para hacerlo debe delimitar la población que está asociada dentro de un determinado territorio, y para ello debe recurrir a la demografía, que la informará de la evolución de sus números a lo largo de los siglos. La demografía explica la evolución de la población de acuerdo con sus tasas de natalidad y de mortalidad, las que dependen de sus condiciones de vida, nutrición y salud, las que conjuntamente determinan la expectativa de vida al nacer. Bueno, primer tema, población inicial. La población es el factor productivo fundamental en todas las sociedades y mucho más en las que carecen de capital y maquinaria. En ellas la evolución demográfica determina directamente la suerte de la producción. En la medida en que la división del trabajo se hace más compleja y surge el proceso de urbanización, la población influye menos directamente en la producción, pero aún así es un campo fundamental para el historiador económico, que debe tener presente para tener las transformaciones de la economía y las condiciones de empleo y bienestar que le ofrece a la población. Los puntos de encuentro con los que contamos para estimar burdamente la evolución de la población la Nueva Granada son entonces la figura inicial, 10% de la misma 150 años más tarde, y la cifra que nos entrega el primer censo de población que se elaboró en 1778. Solo hacia 1905 se recuperaría el guarismo de población encontrado por los españoles 400 años antes. La población en el siglo XIX. Segundo tema. Si se acepta el punto de partida del censo de 1778 y el de 1912, la tasa de crecimiento de la población entre las postrimerías de la colonia y el siglo XIX sería de 1,6% anual. Posiblemente la población en el punto de partida es más alta, de tal modo que el crecimiento sería algo menor. Bueno, en las sociedades premodernas las tasas de natalidad son altas, pero también son las de mortalidad, con una tendencia a mantenerse constantes que en conjunto arrojan bajas tasas de crecimiento para la población. Es interesante hacer la comparación entre las tasas demográficas de los distintos estados soberanos que constituyen a los Estados Unidos de Colombia durante el siglo XIX, pues refleja las disparidades en el desarrollo económico que afectan el bienestar y la reproducción de la población. Les hablaré sobre la población en el siglo XX y sobre la urbanización. La población en el siglo XX nos cuenta que tuvo un crecimiento de población a comparación del siglo XIX. Dice que tuvo un incremento pasando de 4.7 millones de habitantes en 1905 a 42.9 millones de habitantes más tarde. Colombia pasó por una transición demográfica en las mejoras de salud, nutrición, educación, agua potable, eliminación de minas excretas, y también hubo un cambio en la urbanización, que a comparación del siglo XIX la esperanza de vida pasa de 26 años de edad a 38 años de edad. Como pueden notar en la gráfica que se ve aquí, pues se ve cómo la población fue incrementando y donde alcanzamos el 2.2% del promedio anual, en el cual el promedio anterior era muy bajo, era del 1.6% en el siglo XIX. Ahora hablaremos sobre la urbanización, que también es otro tema del cual se tiene que hablar en esta breve historia de Colombia, donde tuvo un gran impacto muy importante en el país. La urbanización es un crecimiento de población que pasen de habitar en las ciudades. Este tema tiene un cambio
de gran importancia, ya que las personas que trabajan en el campo tuvieron oportunidad de ser apoyadas en su trabajo. ¿Cómo fueron apoyadas? Pues fueron apoyadas con maquinarias y con electricidad, pues ya no contaban con esos implementos, esas cosas muy necesarias, haciendo de estos un cambio, un crecimiento en la riqueza del país. Y bueno, no obstante, en este proceso de urbanización, algunas ciudades tuvieron cambios en el país, o sea, muchas ciudades en el país de Colombia, donde Bogotá tenía el 2.5% de la población del país y Barranquilla, Medellín y Cali solamente tenían el 2%. A partir de 1951, Barranquilla pierde su dinamismo total. En 1973, Bogotá cuenta con el 12% de la población, mientras que Cali, Barranquilla y Medellín solo contaban con el 13%. En el 2005, Bogotá alberga el 16.3% de la población en el país, contando con más de 7 millones de habitantes y generando el 22% del Producto Interno Bruto, mientras que las otras 3 ciudades se atrasaban en ocupar el 13%, convirtiéndose Bogotá en una megalópolis. La economía laboral en el país también pasa a tener cambios, donde más jóvenes comienzan a estudiar en la secundaria y en las universidades, haciendo de esto que los trabajadores mayores pasen a retirarse más temprano, haciendo que haya una menor participación masculina, que pasa del 93% en 1951 y al 80% en 1993 y el 74% en 2005, lo cual, al contrario de la población femenina, pasa del 20% en 1951 y el 32% en 1973 y el 50% en el 2005, donde se obtiene una mayor participación en el mercado laboral de la comunidad femenina. Buenas, el día de hoy les vengo a exponer sobre el capítulo 2, la economía precolombina. En ella abarcamos con el primer tema, que son las civilizaciones prehispánicas, que son y se refieren a las culturas y sociedades que existieron en América antes de la llegada de los españoles. Incluyen civilizaciones como los aztecas, mayas, incas y muchas otras. Antes de la conquista española se desarrollaron en América 3 grandes civilizaciones, como fue la que nombré anteriormente, que es la azteca, la maya y la inca, que lograron organizar complejas estructuras políticas y sociales. La civilización maya, que fue localizada al sur de lo que hoy es México y Guatemala, sin embargo, habían desaparecido antes del florecimiento de los aztecas. Las civilizaciones prehispánicas se caracterizaron por su desarrollo cultural, social y tecnológico, así como por su sistema político y religioso. Estas civilizaciones construyeron grandes ciudades como Tenochtitlan, en el caso de los aztecas, y dejaron su legado artístico y arquitectónico impresionante. Además, desarrollaron sistemas agrícolas avanzados como la terraza andina de los incas y tenían conocimientos astronómicos y matemáticos. Economía y sociedad de las culturas precolombinas de Colombia. A pesar de ser consideradas como culturas medianas dentro de la experiencia mesoamericana y sudamericana, estos grupos lograron establecerse de manera permanente en distintos territorios, hecho que les permitió lograr estabilidad social y económica. La región del altiplano central del actual territorio colombiano fue habitada por los muiscas, siendo el territorio más poblado después de los imperios inca y azteca. Todo parece indicar que hacia el 1541 esta cultura había alcanzado un nivel de desarrollo que le permitiría convertirse en un imperio, proceso que se interrumpió por la conquista española
en el altiplano cundiboyacense. En este tiempo, las culturas precolombinas de Colombia experimentaron el desarrollo de complejas sociedades, la construcción de ciudades y la creación de sistemas políticos y religiosos. También hubo intercambio cultural y comercial entre diferentes regiones, así como conflictos y guerras entre las diferentes tribus. Y la llegada de los españoles en el siglo XVI marcó el inicio de la conquista y la colonización de la región. Producción. En el siglo XV, la economía de las comunidades prehispánicas era una sólida estructura basada en la agricultura y la producción de mantas, la explotación de minas de esmeraldas, carbón vegetal y mineral, la sal y el cobre. La producción en la economía precolombina de Colombia se centraba principalmente en la agricultura, donde se cultivaban diversos cultivos como el maíz, el frijol, la papa y las calabazas. También se practicaba la pesca y la caza para obtener alimentos. Además, las culturas precolombinas desarrollaron habilidades en la producción de cerámica, tejidos, trabajos en oro y otros productos artesanales que eran utilizados tanto para el consumo interno como para el intercambio comercial. Igualmente, el trabajo destinado a la producción agrícola y a la explotación de minas era el carácter colectivo o comunitario entre los miembros de las familias, sistema que compensó el bajo nivel de desarrollo tecnológico logrando por estas culturas. Excedente de intercambio. En la economía precolombina, el excedente se generaba principalmente a través de la agricultura, donde se cultivaban alimentos en cantidades mayores a las necesarias para el consumo local. Este excedente permitiría el intercambio de productos entre diferentes regiones, fomentando el comercio y la diversificación de bienes. El intercambio se realizaba mediante trueque, donde se intercambiaban bienes y productos sin utilizar dinero. Además, se utilizaban rutas comerciales terrestres y fluviales para facilitar el intercambio a larga distancia. Los muiscas intercambiaron mantas por casi todos los bienes considerados en la tabla, dentro de los que cabe destacar la sal marina del Atlántico y el algodón proveniente de los grupos llaneros orientales. El activo intercambio del que fueron objeto las mantas y la sal generaron procesos de mejoramiento en su producción, dejando de ser vistas como una simple actividad doméstica, requiriendo cada vez más trabajo especializado. El problema de la moneda. Aunque la principal forma de intercambio fue el trueque, el volumen y la capacidad y la cantidad de productos intercambiados parecen indicar que estos flujos no eran completamente simétricos y que muchas veces el monto de bienes entregados era mucho menor al recibido. Esta situación plantea el problema del valor y su patrón de medida para poder contabilizar y pagar por los faltantes. No es clara la existencia de una moneda que cumpliera adecuadamente con las funciones que se le atribuyen como patrón de medida del valor, medio de intercambio. En la economía precolombina no existía un sistema de moneda como lo conocemos hoy en día. En ese lugar se utilizaban sistemas de trueque o intercambios de bienes y servicios. Este es todo mi tema y los dejo con mi compañera. Gracias. La conquista española y la colonización. Se le conoce como conquista de América o conquista española al proceso de invasión, dominación y expansión que ejercieron determinadas naciones europeas en el continente americano a partir del descubrimiento ocurrido en el año 1492. La conquista de América comenzó en el siglo XVI de la mano de España, a la que siguió muy de cerca Portugal. Por otro lado, la colonización o proceso de ocupación de otros territorios supuso la irrupción violenta y generalizada de los intereses capitalistas europeos en los distintos continentes. Se inició en el siglo XVI con las primeras conquistas y anexiones de territorios y continuó hasta bien entrado el siglo XIX. Los españoles lograron someter a los dos imperios más poderosos y eso les permitió consolidar su poder en el continente. Luego de la conquista, España llevó a cabo el proceso de colonización de América. Esto con el objetivo de incorporar los territorios conquistados al Imperio Español. Consolidado este territorio, los españoles avanzaron hacia el interior en 1537. Ocuparon la planicie de la Cordillera Oriental densamente habitada por los muiscas.
un número cercano a 1.200.000 por parte de la más amplia familia Chibcha. Los conquistadores venían sin mujeres y recurrieron sexualmente a las indígenas después de haber derrotado por doquier a sus pueblos. Un ejemplo de captura masiva de mujeres que probablemente, aunque esto no se diga en la documentación, para saciar a una tropa que llevaba ya casi un año marchando por entre la selva. La corona y la iglesia se preocuparon por el despoblamiento, pero actuaron poco y tardíamente. Adoptaron la posición de importar esclavos supuestamente más recientes que los indígenas. El agotamiento de la población original y su mezcla con los españoles dio lugar a una creciente población mestiza. Huérfanos de padre los llamaría Carlos Fuentes por los españoles, en su mayor parte no los criarían ni los harían sus herederos. Por otra parte, el territorio alto cortado por sus 3 cadenas montañosas aisló a unas comunidades de otras e indujo unos altísimos costos de transporte que fueron otro importante obstáculo que la conquista y la extracción de excedentes por parte de los españoles. La imbricada topografía aislaría el centro y el occidente del país del mercado mundial y frenaría la información de un mercado anterior, obstaculizando el crecimiento económico durante el siglo XIX. Por otra parte, la disolución de las encomiendas dio lugar a un número importante de familias indígenas que siguieron siendo tratadas como infantes, que fueron concentradas en resguardo con lotes de pan coger para atender su subsistencia. La agricultura se fue diferenciando entre una labranza indígena que se desarrolló en zonas de resguardo dedicadas a maíz, papa y a las hortalizas, y una agricultura criolla de grandes estancias que alcanzaban miles de hectáreas por familia, en la que se cultivaban los granos europeos y pastaban el ganado y los caballos. En los resguardos a cada familia se le adjudicaba un promedio de 1,5 hectáreas para que alcanzara a la mera subsistencia. Tal distribución de la tierra impedía que las familias indígenas pudieran dedicarse al pastoreo de ganado, vacunado y lanar. Se emplearán más intensivamente en sus propias labores y no tuvieran la necesidad de trabajar para las haciendas que monopolizaban las tierras. La economía del oro. Mientras España decaía económicamente y militarmente en el siglo XVII, se recuperaría un tanto en el siglo XVIII y con ello aumentaría su presión sobre las colonias. América y en el Reino de Nueva Granada prosperaron sobre la base de una agricultura criolla, de haciendas en expansión y una minería del oro que se reanimaba por la oferta renovada de esclavos y de mineros independientes. 3 siglos de economía del oro en la Nueva Granada que nunca alcanzó una magnitud importante que fue comparable al tesoro extraído del Perú y México. Construía fugazmente y yacimientos dispersados que obligaban a desplazamientos permanentes, sumada a una agricultura y ganadería extensivas, basadas en la servidumbre de agregados y vivientes. Dejaron una huella profunda en la información económica y social de estas regiones. La minería estuvo caracterizada por un sistema primitivo de trabajo y una técnica inferior a la que utilizaba en otros países más avanzados que España, como la utilizada por los colonos de Norteamérica West. Los indígenas, que soportaban largas jornadas en las minas y debían garantizar a la vez los cultivos de su sustento, se fueron extinguiendo. La producción de oro subió considerablemente en 1545 y en 1595, pero se redujo y estancó desde la fecha hasta 1710, cuando se torna dinámicamente de nuevo basado ahora en la mano de obra esclava importada de África y sobre todo en que los mineros independientes de Antioquia.